Estamos de regreso aquí en la Junta de Gobernadores, en el Centro de Convenciones de Lima. Estamos ahora con Jorge Familiar, vicepresidente ejecutivo para América Latina del Banco Mundial, y con Enrique García, presidente ejecutivo de la Corporación Andina de Fomento. Buenas tardes, gracias por esta conversación. Muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto de saludarte. Muchas gracias. A ver, si tuviese que resumir lo que ha sido las exposiciones macro, tanto del FMI como del Banco Mundial, ha sido esta menor expectativa de crecimiento para el mundo, influenciada mucho por lo que está pasando en China, esta reducción en la expectativa de crecimiento en América Latina y esta preocupación por lo que comienza a pasar con el empleo y con los salarios y las repercusiones que puede tener en términos de los avances que se han conseguido en pobreza. La pregunta así general es cómo gestionar una etapa de desaceleración con los retos sociales que todavía tienen países como el Perú o todos los países de América Latina. Bueno, no, realmente no cabe la menor duda, como hemos visto en las discusiones, de que el mundo ha cambiado y que lo que espera América Latina es un crecimiento más bajo y que este cambio de ciclo no es tan temporal como se pensaba. Ahora, ¿cuál es el desafío? Yo creo que el desafío es, primero, no jugar con la macroeconomía. El caso de Perú es un muy buen ejemplo de un país que ha tenido una macro bien ordenada y tiene defensa. Y lo segundo, yo diría, es un punto de inflexión para la región para mejorar en áreas como transformación productiva, que tiene que ver mejor calidad de la inversión, mayor innovación, mayor tecnología. Pero no se pueden esperar milagros. Ahora, obviamente, ante tu pregunta, es obvio que los sectores de las nuevas clases medias en los países donde, no el caso de Perú, en otros donde hay una caída muy fuerte y hay un decrecimiento, eso va a crear tensiones sociales. Pero tampoco hay milagros, así que lo importante es poner la casa en orden. Tensión social y tal vez tensión política, porque en el Perú lo que ha habido es un debate muy fuerte, tratando de buscar responsables internos de las menores tasas de crecimiento, y de pronto se ha armado un ambiente en que hemos pasado de la fiesta inolvidable a la peor resaca. Hay dos cosas que me gustaría resaltar. La primera es 10 años de crecimiento en el que surge una clase media. Surge esta clase media en un periodo en el que las economías crecieron muy rápido y muy fuerte. Las expectativas son grandes y tal vez creadas por el mismo entorno en el que se desarrolló esta clase media. Eso es positivo. Ahora el entorno económico es adverso. Y este económico adverso, como comentaba Enrique, va a estar con nosotros por un largo periodo de tiempo. Se enfrentan estas situaciones no con políticas contracíclicas, sino es necesario adecuar las economías a la nueva realidad, al nuevo entorno. Y esto tiene que hacerse de una forma práctica e inteligente, salvaguardando inversiones, por ejemplo, en infraestructura, buscando seguir invirtiendo en capital humano, mejorando las condiciones de participación y de contribución del sector privado. Es importante lo que ustedes dicen porque, claro, hay un riesgo, es el político y el entrampamiento en ese discurso, porque si hacemos lo que tú has planteado, podemos estar preparándonos para la siguiente, o sea, en algún momento vendrá la siguiente ola de crecimiento grande, empujado por quién sabe por quién, por India, por África o quién sabe de dónde vendrá. Pero y hay que estar preparados, ¿no es cierto? No, desde luego, pero yo iría un paso más allá de lo que dice Jorge, es decir, y de tu comentario. No es justo que a los gobiernos de turno en cualquiera de los países se les eche la culpa porque el crecimiento es más bajo. Bueno, eso ha pasado mucho en Perú. Bueno, eso noto, porque realmente el ambiente externo es muy diferente. Cuando vemos que una economía como la China, de estar creciendo al 11%, de pronto baja lo que va a ser normal, 6,5%, 7%. En mejor escenario. Bueno, ese es el impacto en los commodities, entonces no es culpa de los gobiernos. Ahora lo que dice Jorge, si hacemos los esfuerzos que está mencionando, de no hacer la política tradicional contracíclica, sino un esfuerzo de esa naturaleza, nos preparamos para poder volver a retomar un sendero de crecimiento que, claro, no va a ser tampoco del 7-8%, pero con que lleguemos a un 5% más adelante, unos años, pues estamos Sería importante, pero es importante acomodar las expectativas a esa nueva
a esa nueva realidad. ¿Puedo Sí, agregar algo en sí. eso? Porque hay dos cuestiones que yo veo importante destacar. La primera es, si algo es diferente, es que el día de hoy estamos mucho mejor preparados como región para hacerle frente a estas condiciones externas adversas. Primero, porque hay un valor entendido, que mantener la casa macroeconómica en orden es fundamental. Y segundo, en este periodo de crecimiento también hemos consolidado una fuerte democracia. Y esa fuerte democracia que funcionó bien en los buenos tiempos nos tiene que ayudar ahora a tener conversaciones complicadas para encontrar las soluciones para enfrentar este nuevo entorno de la mejor manera posible y sentar las bases para el crecimiento. Has dicho una cosa muy importante. Eso de la es segunda, clave. porque viene una campaña electoral en Perú, pero imagino que es un tema fundamental en general para todos los países. Bueno, desde luego, y más aún, lo que dice Jorge, y yo te digo, varios de los países de la región están en procesos electorales. Y por lo menos en mi caso, que yo visito los países, hablo con los principales líderes que van a competir en las elecciones. Y el mensaje que yo les dejo es, el tema es económico, pero al final es político. En la democracia, si uno quiere resolver los problemas, ir adelante, tiene que lograr consensos sobre temas fundamentales. Y ojalá que en el caso del Perú, que lo he hecho también durante tantos años, en esta nueva etapa haya ese diálogo para seguir construyendo un futuro mejor para la mayoría. Tremendo reto en un país como el Perú, donde si algo está marchando mal es el sistema político. Hay una reforma en el Congreso que no es reforma, es un empeoramiento de la situación actual. Ojalá que pase lo que ustedes están diciendo. Ahora, hay un tema también muy importante que han planteado, y es que al ser un problema que no es coyuntural, sino, digamos, más estructural o que va a tomar muchos más años, no hay espacio para una política contracíclica. Y, digamos, hemos conversado con algunos ministros y hay en el gobierno una serie de iniciativas para mejorar la competitividad y el crecimiento potencial. Ahora bien, hay un problema real en el corto plazo, que es las tasas de empleo creciendo ya muy cercanas a cero, con una probabilidad de que sean cero el próximo año, y por tanto un problema social que comienza a emerger. ¿Cuáles son los márgenes de acción? ¿Qué cosas se puede hacer? ¿Qué cosa no? ¿Qué cosa dice la experiencia internacional? Bueno, depende de la situación macroeconómica. Por ejemplo, países que tienen más holgura, que es el caso del Perú, tienen más espacio para combinar, por ejemplo, con proyectos. Si se puede aumentar infraestructura, se va a crear empleo. Si se va en trabajos de mejor de la productividad, se va a crear oportunidades a nuevos jugadores que a veces no tienen espacio. Ahora, países que no tienen mucho espacio y que tienen que hacer un ajuste mayor, obviamente tienen mayor problema. Pero ahí está precisamente la labor de organismos como el Banco Mundial, como CAF, como el BID, en fin, de poder ayudar a encontrar soluciones que sean viables y que políticamente sean vendibles, porque si uno hace soluciones perfectas en lo técnico y no piensa en la política, pues va a crear un gran problema. Y cuando se trata de recortar el gasto público, pues hacer un análisis profundo. Siempre existen algunos programas que a lo mejor se quedaron ahí por inercia, identificar aquellos que no están agregando el valor que deberían, que no están creando las oportunidades que deberían, y enfocar los recortes más bien a esos. Buscar salvaguardar en la medida de lo posible las inversiones en infraestructura, movilizar recursos del sector privado, por ejemplo, a través de participaciones público-privadas. De hecho, en estas reuniones tuvimos una discusión muy interesante con ministros de la región en torno a cuáles son los aspectos esenciales y claves a cuidar para estructurar bien participaciones público-privadas. También un tema del que no hemos hablado, que creo que es fundamental, la protección social, porque en nuestra región el 40% de la población es vulnerable. Ya no es pobre, pero está en riesgo de regresar a la pobreza, y es fundamental tener buenos mecanismos para evitar esto. En el Perú, ¿esa cifra de cuánto es? Ya no recuerdo si es 20, esa población media vulnerable que corre un riesgo de regresar a la pobreza. ¿Tienen estimados? No tengo la cifra. A nivel Latinoamérica en su conjunto es el 40% de la población. Ahora bien, una de las cosas que también ha sido importante de la cumbre para el caso del Perú es, como les decía al comienzo, en medio de esta sensación de pesimismo, darnos cuenta que el Perú finalmente no está tan mal, y que finalmente claro para que el no contexto estamos. en el que estamos, tal vez deberíamos mirar el futuro con más optimismo y Bueno, ese es mi punto discurso central. constructivo. Ese es mi punto central. Yo creo que el Perú tiene que ser más optimista. El país, en términos relativos, obviamente
el crecimiento no es igual, pero caramba, en términos relativos está bien. Lo que tienen que hacer todos los jugadores es decirle ya, este país ha avanzado, este país ha tenido continuidad en políticas, ha tenido un manejo macroeconómico bueno, a reducir la pobreza, construyamos el futuro. Pero para eso hay que ser innovadores, hay que trabajar conjuntamente, hay que construir la institucional democrática con visión de construir. ¿A qué países les va a costar mucho manejar esta etapa? Y no me refiero solamente a Argentina y Venezuela, que ya en la región se habla mucho de ellos y de lo mal que se ha manejado la parte macroeconómica, sino también de Brasil. ¿Cuán fácil va a ser para Brasil manejar esta época? Bueno, hay, como decía Enrique hace un momento, países con diferentes capacidades de maniobra ante la situación actual. Hay algunos que tienen más ahorros y podrán suavizar más el ajuste o la adaptación a estas nuevas condiciones. En el caso de Brasil, lo que está haciendo el país es ya llevando a cabo un proceso de consolidación fiscal que se está haciendo de manera responsable y cuidadosa. Y pues sí está en una situación con menos margen de maniobra que algunas otras economías de la región. Pero las medidas que se están tomando pues son consistentes con la nueva realidad y el entorno. Ajá. Enrique, tú que has tenido bastante relación con el Perú, ¿has tenido la oportunidad de conversar con algunos políticos candidatos respecto a... O sea, ¿cómo estás midiendo la parte política? Lamentablemente en estos 2 días no he podido hacerlo, pero voy a hacerlo porque obviamente conozco el Perú muy bien y conozco a los actores políticos de todas las tiendas. Y mi mensaje, igual que lo hice, estaba hace un mes en Buenos Aires y me he reunido con los 3 candidatos y sus equipos y yo en ese sentido, por ejemplo, tomando Argentina, yo tengo optimismo porque mi impresión de haber conversado con los 3 candidatos y sus equipos, que en lo fundamental hay puntos de coincidencia. Y en la democracia, si quieres llevar adelante programas, tienes que transar ¿dónde? En el Congreso. Y salvo que tengas una mayoría aplastante, tienes que aprender a hacer pactos. Entonces, yo ese es el mensaje que daría. Y voy a volver expresamente a Perú para hablar con todos los jugadores. Al comienzo, que es un problema económico cuya solución es política. Y es el tema de la democracia, que es muy importante. Un mensaje final para los peruanos que están mirando esa entrevista respecto a dónde estamos y cómo debemos mirar el futuro. Bueno, yo creo que hay que mirar al futuro con optimismo. Desde luego, este es un momento en el que hay que tomar decisiones, que son decisiones que requieren reflexión y que requieren debate y que no son las decisiones más fáciles, pero a la vez lo que nosotros vemos es una región que está bien posicionada para sentar las bases del crecimiento futuro y para continuar con esta espectacular transformación social que vimos en la región. Una pregunta final para una respuesta corta. ¿Creen que China va a poder gestionar ese aterrizaje no brusco, ese aterrizaje moderado? No, desde luego que sí. Además, más allá del hecho de que ha sido una caída fuerte, eso tiene origen también en un cambio de modelo. Claro. Hay mayor énfasis en la demanda interna. Y yo estoy seguro que el bache lo va a pasar y va a seguir jugando un rol muy importante en la economía mundial. China creciendo al 11 y después China creciendo al 6 impacta de forma importante a la economía mundial, pero sin embargo es una economía muy grande y 6% sobre esa base también es muy grande. Sí, sigue siendo un mercado interesante. Bien, muchas gracias por esta conversación y ojalá que el mensaje haya podido llegar a todos y a quienes toman decisiones. Nos vamos a la pausa y regresamos.